Este pequeño video trataremos de explicar lo más elevado del cerebro humano, que es la corteza cerebral. En su desarrollo embrional corresponde al telencéfalo, a la parte más rostral del tubo neural. Bien, les pequeño presente el siguiente video con fines motivacionales para poder comprender exactamente lo que nos ha dejado nuestro cerebro a la humanidad. La vida nos fue dada hace 1.000 millones de años. ¿Qué hemos hecho con ella? Bueno, para aquellos que son cinéfilos, esa película es el intro de una película que se llama Lucy, no recuerdo el año de grabación, eh, pero sí, efectivamente, gracias a nuestra corteza cerebral hemos podido superarnos como especie y triunfar sobre el resto de especies del planeta. Bien, la corteza cerebral forma una capa de sustancia blanca, de sustancia gris, que envuelve al resto de sustancia blanca del encéfalo. Podemos considerarla como una última estación de relevo sensitivo de todos los órganos corporales. El cerebro recibe información de todo tipo de nuestros órganos sensoriales y sensitivos del resto del cuerpo que hacen un relevo sensitivo en el tálamo, y la última vía de relevo sensitivo y de integración es la corteza cerebral. Esta corteza cerebral es muy importante para las funciones humanas, tanto motrices, de coordinación, de sensibilidad especial y de integración de algo muy importante y que nos ha hecho humanos, la conciencia y el contenido de la conciencia, es decir, parte de nuestra personalidad y contenido cognitivo se integran en la corteza cerebral. Pero esa corteza cerebral, bueno, no es igual en toda su extensión de la corteza. El grosor de la corteza varía de 1.5 milímetros a 4.5 milímetros y es mayor en el giro precentral, es decir, donde se encuentra la integración motora. También es mayor en la superficie del giro y menos gruesa en el interior de los giros, porque bien, la corteza cerebral tiene 10 o 20 mil millones de neuronas, o bien un contenido de neuronas que va de los 10 a los 20 mil millones, que se extiende y se pliega formando surcos, de tal manera que en la mayor parte de la corteza cerebral, el 70% está contenido en los surcos y solo un 30% está expuesto en la corteza, en la parte más superficial. Bien, la corteza forma giros, que son
separados por surcos y fisuras, y los surcos y fisuras están expuestos en la superficie externa del cerebro y nos sirven como referencias anatómicas de superficie para poder separarlo y localizar los lóbulos frontal, temporal, parietal y occipital. Y esas diferentes áreas de la corteza cerebral, como son el frontal, parietal, temporal y occipital, se dedican a diferentes cosas en sí. Se dedican al lenguaje, al cálculo, a la planeación, al racionamiento abstracto y al movimiento, dependiendo del área de que se trate. Y como les comenté, reciben fibras de todo el cuerpo y bien se comunican entre ellas con interneuronas o haces que comunican el frontal con el occipital, de tal manera que es muy difícil comprender a cabalidad todas las funciones del cerebro, pero es la última estación de relevo sensitivo y constituye nuestro procesador central de información para la toma de decisiones e integración de funciones cognitivas superiores, incluyendo nuestra personalidad. ¿Ok? Hay algunos tipos de neuronas específicas que contiene la corteza cerebral, como son células piramidales. Estas células piramidales son muy importantes, son las más grandes de nuestra corteza cerebral y le dan nombre a la vía piramidal. También contenemos células estrelladas, células fusiformes, células horizontales de Ramón y Cajal y células de Martinotti, con diferentes características cada una de ellas. Las células piramidales hay de dos tipos. La mayoría miden entre 10 y 15 micrómetros y pueden llegar a medir hasta 120 micrómetros, las que son las que se llaman células gigantes piramidales de Betz, que están en el surco central. Bien, las células estrelladas, a veces denominadas células granulosas, debido a su pequeño tamaño, miden aproximadamente 8 micrómetros de diámetro. También tenemos las células fusiformes, que tienen su mayor eje vertical y están concentradas principalmente en las capas corticales más profundas. Las células horizontales de Ramón y Cajal son pequeñas, fusiformes y orientadas. Horizontalmente son las capas de la corteza. Y las células de Martinotti son pequeñas células multipolares presentes en todos los niveles de la corteza. Bien, de estos 5 niveles celulares, hay que decir que las células piramidales y las células fusiformes constituyen vías de proyección desde la corteza y hacia la corteza. El resto de células corticales son fibras de asociación y se distribuyen histológicamente más o menos así. Con el cursor estamos viendo las células piramidales, que tienen su vértice hacia las células más superficiales y su base hacia la profundidad de la corteza. El axón lo emiten hacia la base de la corteza. Como vemos, también las células fusiformes forman partes de las vías de proyección y el resto de células, como las células horizontales, las células estrelladas, forman vías de proyección en la corteza cerebral. Como bien lo decimos aquí, las principales células de proyección son las células piramidales y las células fusiformes. Las interneuronas lo constituyen las células estelares o las células horizontales de Cajal y las células de Martinotti. Las células estelares o estrelladas habitualmente reciben el nombre de granulares, que formalmente dan lugar a dos capas granulares, la granular externa y la granular interna. Otras capas que también forman dos capas son las células piramidales. Tienen doble capa, que es la piramidal externa y la piramidal interna. Bien, las capas de la corteza se distribuyen de la siguiente manera. La capa número 1, que es la capa molecular, también se le llama plexiforme. La capa granular externa, la capa piramidal externa, la capa granular interna, la capa ganglionar o piramidal interna y la capa multiforme, que es la capa 6, o de células polimorfas. Bien,
Aquí podemos observar en un bloque de corteza cómo se distribuyen exactamente la corteza en esas capas que vimos, incluyendo los tipos celulares de las cuales tenemos. Obviamente tenemos vías de aferencia y vías de eferencia. Estas son las mismas capas. Hay que decirlo, la capa 4 y la capa 5, que es donde existe una gran concentración de células glandulares, por eso la capa 4 recibe el nombre de capa granular externa y la capa 5 de capa granular interna, son interneuronas, aunque en la capa 5 también existen células piramidales, predominan las capas granulares, es decir, en estas grandes capas que tienen neuronas glandulares sirven como comunicación entre el resto de neuronas. Esto es más visible en cortezas que tienen funciones principalmente sensitivas. La banda 4 y la banda 5 son muy intensas en la corteza occipital, tan visibles en la corteza occipital que forman en la parte medial del lóbulo occipital el giro calcarino. Vamos a comprender esto en un concepto. Las células piramidales que forman la capa 3 como nombre de piramidal externa y la capa 5 como nombre de piramidal interna contienen fibras motoras, fibras de proyección hacia la corteza y desde la corteza. Pero el resto de capas contienen de todo tipo de células y principalmente las granulares, que son la capa 4 y 5, que comparte las 5 con células piramidales, son neuronas de conexión entre el resto de cortezas y se dedica estas 4 y 5 principalmente y son más abundantes en las cortezas que procesan información sensitiva, como veremos en las siguientes diapositivas. Aquí están nuevamente para que les quede claro los tipos de cortezas: células piramidales abundantes en la capa 3 y capa 5, piramidal externa y piramidal interna. Las células estrelladas, que son abundantes en la capa 3 y capa 5, y las capas 3 y 5 forman capas que se denominan que forman grandes bandas y que son muy visibles en las cortezas que procesan información sensitiva, como en la corteza occipital, que se llama banda externa de Ballinger. Bien, las células horizontales son principalmente interneuronas, también las células fusiformes son células de proyección y el otro tipo de células son francamente conocidas como interneuronas. Bien, ahora sí, corteza cerebral. Tenemos que acostumbrarnos a ver en la corteza presental las referencias anatómicas de superficie que están presentes en la cara lateral del encéfalo. El principal surco que utilizamos como guía para empezar a dividir a los lóbulos cerebrales es el surco horizontal o cisura de Silvio sobre el pultor. Es la más visible y divide el lóbulo temporal por abajo del lóbulo parietal por arriba y del lóbulo frontal por delante y superior. Bien, la otra estructura anatómica de superficie que es muy visible es el surco central, como vemos en el cursor. Todo por delante del surco frontal es lóbulo frontal. Todo por detrás del lóbulo frontal es el lóbulo parietal. En la cara lateral del encéfalo no existe una clara división entre lóbulo temporal, lóbulo occipital y lóbulo parietal. Por lo tanto, esta zona, que es el área de la comprensión de la lectura, que se une sin una división anatómica importante, esta unión temporoparieto-occipital es muy importante desde el punto de vista cortezas de asociación. En esta parte del esquema vemos
la cisura longitudinal del cerebro que separa o que divide el cerebro en dos hemisferios, en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Entonces tenemos a los hemisferios cerebrales divididos en lóbulo frontal, separados por el surco central o cisura de Rolando, que se divide por delante a todo el lóbulo frontal y todo por detrás de él es el lóbulo parietal y todo por debajo de la cisura de Silvio es el lóbulo temporal, ambos divididos en surcos y cisuras. Por ejemplo, el lóbulo temporal se divide en surco temporal, temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior, que es muy visible en la cara lateral del cerebro. Esta otra parte del encéfalo que estoy tocando correspondería al tentorio del cerebelo y por debajo se encuentra el cerebelo, pero no es motivo de esta clase. Bien, esquematizado para que nos quede mejor comprendido. En la cara lateral del encéfalo se observa el surco central y todo por delante del surco central es lóbulo frontal. Todo por detrás del surco central es lóbulo parietal. Existe otra cisura que también recibe el nombre de surco de Rolando. Y existe otra fisura que es la cisura lateral o cisura de Silvio, que es muy prominente. Todo por abajo de la cisura de Silvio es lóbulo temporal. Y todo por arriba puede ser lóbulo parietal en la parte posterior y lóbulo frontal en la parte superior. Y en la parte más polar del encéfalo tenemos al lóbulo occipital. Esto en cuanto corresponde a la cara lateral del encéfalo. Si dividimos los hemisferios y vemos una cara medial, tenemos lo mismo, el lóbulo, el surco central, todo por delante. Observamos el lóbulo frontal, por detrás el lóbulo parietal y por debajo el lóbulo temporal. En la cara medial del encéfalo o del hemisferio, sí es más visible poder separar el lóbulo occipital en el área 17 de Brodmann, que es otra cosa que nos tenemos que acostumbrar. Brodmann es un anatomista que dividió las áreas de la corteza cerebral por allá de 1908 según sus diferentes funciones e hizo un mapa que se llama mapa de Brodmann que está numerado. Bien, el área 17 corresponde al surco calcarino que divide al lóbulo occipital o que predomina y que predominantemente se dedica al proceso de la información visual. Como vemos, una figura muy prominente aquí corresponde al cuerpo calloso. El cuerpo calloso son fibras interhemisféricas, corresponde a una comisura y comunica al hemisferio cerebral con el hemisferio cerebral izquierdo con el hemisferio cerebral derecho. Y así tenemos dividido el encéfalo en lóbulo frontal, lóbulo parietal y lóbulo occipital, con las siguientes, referencias anatómicas de superficie. El giro central, giro precentral, que corresponden al lóbulo frontal. Bien, la cisura de Silvio marca la diferencia con el lóbulo temporal. Y tienen estos giros. El lóbulo frontal está dividido en giro frontal superior, giro frontal medio y giro frontal inferior. Y el área orbitofrontal que estamos señalando en este momento. Bien, el lóbulo parietal tiene el surco precentral y varios giros, que es el giro parietal superior, el giro parietal medio y el giro angular. El giro angular es muy importante porque representa, como dijimos, la unión parieto-temporo-occipital que reúne información sensitiva, motora y visual y es muy importante para las áreas del lenguaje. Bien, otra clasificación de la corteza y en relación con el tipo de capas del que está formado es
arquicorteza, que es la corteza más vieja, la paleocorteza, que es más o menos reciente en nuestra evolución, y la neocorteza, que representa la parte más alta y más superior de las funciones eh, elevadas del ser humano. Bien, todas las áreas de neocorteza tienen 6 capas y están representadas en la parte más superior o rostral del cerebro. La paleocorteza tienen a veces 4 o 5 capas y representa el sistema límbico, muy relacionado también el sistema límbico con cambios de humor, con estado de ánimo y con la memoria, y son las áreas del cerebro que corresponden a esta banda que están representadas en rojo. Y tenemos a la arquicorteza que corresponde al sistema instintivo básico del ser humano, es decir, en estas áreas del cerebro, que solo a veces contienen 3 capas de corteza, están representadas las zonas de la corteza que se dedican a las funciones motoras, viscerales, humanas, autónomas, que no están reguladas por la, digamos, por la voluntad del ser humano. Es lo más viejo del cerebro, lo que nos ayuda a sobrevivir y constituye el tallo encefálico y ciertas partes del tálamo y sistema reticular activador ascendente. Bien, en esta forma de esquema, que también obviamente representa la cara lateral del cerebro, donde están más visibles las estructuras anatómicas, podemos rápidamente reconocer la cisura de Silvio. Perdón, la cisura de Rolando y la cisura de Silvio, y el lóbulo temporal con sus ya conocidos giros, y el lóbulo frontal, que está dividida en el área somestésica, en el área motora primaria, que es toda esta banda verde que estamos viendo y que corresponde al área 4 de Brodmann. Y tenemos todo por delante, que es el área premotora, y también tenemos aquí el lóbulo parietal, que también tiene un área somestésica primaria, que corresponde a las áreas de Brodmann 1, 2 y 3 en este sentido. 3, 2, 1. En este sentido, después del giro de Rolando. Tenemos el lóbulo occipital, que es esta zona marcada de amarillo, que corresponde al área 17 de Brodmann. Y tenemos el lóbulo temporal, que es esta zona marcada. El área auditiva primaria corresponde a la zona más roja que estamos señalando, que es donde se encuentra comprendido el giro de Heschel y se encuentra representada las áreas auditivas primarias 41 y 42. El área de Wernicke está representada en esta área y corresponde al área 39 y 40. Y corresponde una zona muy esencial para las funciones humanas, es el área de comprensión del lenguaje hablado. ¿Ok? Bien, ¿qué otras áreas importantes son? Existen en el giro frontal, existe el área de Broca que corresponde al área 44 y 45 de Brodmann, que representan la parte motora del lenguaje. Tenemos algunas otras áreas corticales importantes que son en el área somestésica, en la parte más inferior, por arriba del lóbulo temporal, del giro temporal superior, tenemos el área gustativa, que es una parte separada y muy importante de la corteza de asociación sensitiva primaria. Bien, quizás el esquema anterior estaba un poco confuso, ahora lo tenemos con mayor claridad en esta forma esquemática que aparte está en el libro que la doctora Marisol Figueroa, quien es su titular de la materia, les pidió como referencia bibliográfica para sus clases. Bien, ya sabemos lo que hace la diferencia entre giro frontal y giro parietal, entre lóbulo frontal y lóbulo occipital, que es la cisura de Rolando, ¿ok? Que como ya saben, también le decimos cisura central.
todo por delante es lóbulo frontal. Y esta área motora que está exactamente por delante es el área motora primaria. Aquí están representados de manera muy esquemática, que veremos un poco más adelante, todos los órganos del cuerpo. Se llama somatotópico, es decir, cada área de la corteza representa un área del cuerpo. Si nosotros estimulamos eléctricamente estas áreas del cuerpo, vamos a mover esa área específica del cuerpo. Y por delante tenemos el área premotora. El área premotora también está representado el cuerpo en tal organización somatotópica. Sin embargo, no se representa tan específicamente como el área motora primaria. ¿Qué relación tendrían de manera funcional? Bien, en el área 4 están presentes todas las células piramidales y de aquí inicia un haz que nos lleva hasta la pierna contralateral. Es decir, la corteza derecha controla los movimientos de la pierna izquierda y brazo izquierdo. Se decusan en la vía piramidal, que después verán en tallo encefálico el camino que sigue esa vía piramidal. Bien, ese camino no sale solo, son firmas de proyección, son neuronas gigantes piramidales de Betz que forman un camino que se agrupa en pequeñas agrupaciones de cabres que después en la corteza van a agruparse y van a formar estructuras a un lado de los ganglios basales que se llaman cápsula interna, y también todo en el encéfalo tiene distribución somatotópica. Bien, en la corteza premotora no existen esas células piramidales, pero sí existen interneuronas que nos comunican con el área motora primaria y con los ganglios basales. Y la conexión suele ser bilateral, es decir, que la estimulación del área premotora no solo da lugar a movimiento en el lado afectado, sino del otro lado también cierto tipo de movimientos. Aquí se guardan la memoria motora, es decir, las habilidades aprendidas del tipo motor están guardadas aquí, nunca se olvidan. Y cuando tenemos que evocar algún tipo de movimiento, lo evocamos con esta corteza. Por eso cada vez nos es más fácil realizar alguna actividad motriz aprendida, como andar en bicicleta, como escribir, etc. Todas las habilidades motoras están guardadas en esta zona. Ok, ¿cómo aprendimos estas funciones cerebrales? Pues destruyendo o viendo qué les pasaba a las personas a quienes se les destruía esta zona cerebral. Si se destruye las áreas del área frontal, del área 4, del área motora primaria, deja de funcionar el área contralateral correspondiente a esa zona en cuanto a la función motora. Otra área importante desde el punto de vista motor que está presente son las zonas, el campo ocular frontal de los ojos, que corresponde al mapa de Brodmann, a los números 8 y 9. El campo ocular frontal de los ojos está relacionado con los movimientos voluntarios de los ojos. Es decir, si yo quiero voltear a la derecha, lo pienso con el lóbulo frontal justo con esa zona. Si yo quiero voltear a la izquierda de manera voluntaria, lo relaciono con esa zona del campo contralateral. Recuerden, para las futuras clases de localización anatómica, prácticamente todo en el cerebro es cruzado, con algunas excepciones, que la única excepción que se me ocurre en este momento es el cerebelo, que inerva a las funciones del mismo lado, es decir, ipsilateral. En cuanto a corteza, prácticamente todo es contralateral, es decir, el hemisferio izquierdo controla al derecho y el izquierdo al derecho, y de esa manera podemos controlar. Y observamos aquí lo que les había comentado, el área motora del lenguaje o área de Broca en la parte inferior del lóbulo frontal, en las áreas 44 y 45, el área auditiva primaria, que son 41 y 42, el área
sensitiva cortical de Wernicke, y en el lóbulo occipital podemos observar el área visual primaria y la circunvolución angular o giro angular, como lo quieran llamar, que es la unión en la cara lateral de los hemisferios entre el lóbulo temporal, parietal y occipital, y es muy importante para la coordinación del lenguaje y de la visión. Son sumamente importantes. Bien, ¿qué pasa? Como les dijimos, si se daña el área 44 y 45, pues existe una fascia motora. ¿Qué pasa si se daña el área sensitiva del lenguaje en el lado dominante, que es un concepto que aprenderemos también en esta clase? ¿Qué pasa si se daña el área del lenguaje? Pues se daña la zona del lenguaje que comprende y nos da una fascia sensitiva. Si se daña el giro arcuato, que es una zona que comunica el área frontal con el área temporal, también nos da una fascia de tipo conectivo, que es una área un tipo de afasia muy específico. ¿Ok? Bueno, existe una representación corporal en la parte motora y en la parte parietal. Y esto nos da a una forma de llamarla que se llama homúnculo. Es decir, homúnculo en latín quiere decir hombrecito. En anaranjado podemos ver la parte correspondiente al lóbulo frontal, es decir, la parte motora. Está representada desde la parte más medial que representa a los pies, y así sucesivamente la parte, digamos, donde está girando de ser medial a ser lateral, la parte de las rodillas, y así la mano se representa prácticamente en toda la cara lateral, y la cara, que involucra una gran parte de la parte lateral del lóbulo, y la lengua por debajo, ¿ok? Y la laringe metida en esta parte. Como ven, la representación es desigual y no representa por área de superficie nervada, sino representa la complejidad del movimiento que se establece con esa zona de la cara. ¿Qué pasaría si dañamos la corteza? Pues en esta parte medial, pues dejamos de mover el pie, o en esta parte más lateral, pues dejamos de mover la mano, o si dañamos esta parte, tenemos una parálisis facial central. Bien, los síntomas que se pueden producir dañando la corteza son paresia, es decir, oplegia, es decir, falta de movimiento en el lóbulo frontal, o en la parte que esté inervada, pero también nos puede producir otro tipo de síntomas, como son crisis epilépticas. Los síntomas relacionados a la corteza cerebral también pueden producir crisis epilépticas. ¿Qué pasaría si en esta zona de la corteza tenemos un cisticerco, es decir, un parásito que esté irritando la corteza? Podríamos tener movimientos descontrolados del pie, y eso se llamarían crisis epilépticas y se representarían en un electroencefalograma de superficie. Si la onda de irritación cortical se va más abajo, se propaga la crisis, y pues tenemos algo que se llamaba marcha jacksoniana, que es la propagación de las crisis del pie a la pierna, o bien del brazo a la pierna, y eso puede dar lugar a pasarse del otro lado por alguna de las fibras que, como vimos, comunican el lado derecho con el izquierdo, y tendríamos crisis generalizadas. Bien, después de esta pequeña introducción a la sintomatología que puede producir el daño a la corteza, vemos también un homúnculo sensitivo que está representado por detrás del surco central o de la cisura de Silvio en la zona azul. Okay, este homúnculo sensitivo, que como vemos también significa hombrecito, tiene prácticamente la misma representación, solo que como es sensitivo, por debajo del pie se encuentran los genitales, y en la cara más lateral la faringe, laringe y cara, con una representación desproporcionada, muy grande. Igual, está representada no por la cantidad de área representada, sino
por la complejidad de información recibida en la corteza cerebral de los órganos de los cuales recibe información. Bien, estas áreas no son separadas en el cerebro, es decir, no tenemos a un cerebro frontal caminando solito por sí mismo y a un cerebro parietal caminando por sí mismo. Están conectadas en las cortezas de asociación, que corresponden a las cortezas prefrontal, temporal anterior y parietal posterior. Es decir, contamos con una corteza motora primaria y tenemos una corteza motora secundaria y una corteza prefrontal, y la corteza prefrontal es muy importante porque nos da nuestra personalidad, y también tenemos cortezas de asociación en el giro temporal anterior, en esta zona, y en el giro parietal posterior, que son muy importantes, y estas zonas que son la mayor parte del cerebro de los hemisferios lo tenemos en las cortezas de asociación. El 70% está en el prefrontal, en el temporal anterior y en el parietal posterior. Y comunican entre sí por las fibras de asociación que se dan entre la corteza. Bien, a manera esquemática, esta es la cara medial del cerebro, el área motora primaria, área premotora, el área semostásica en sentido inverso desde el giro del surco de Silvio, 3, 2, 1. Y el área visual primaria en el giro medial, que ya sabemos que aquí la corteza granulosa es muy importante y forma este giro que se llama giro carcalino en honor al anatomista Calca, que hacía sus dibujos exactamente así como los conocemos, calcando los dibujos. Y aquí es la parte medial de los hemisferios, no está tan dividido y tan representado, pero lo que sí podemos observar con mayor precisión son las divisiones del lóbulo temporal, superior, medio e inferior, y esta parte que gira representa al giro uncinado y esta zona al hipocampo y parahipocampo, que están relacionados con el sistema límbico, la memoria, las emociones, y corresponde a la corteza, que solo tiene 3 capas y que, como vimos, es muy importante para la formación de nuevos recuerdos y lo relacionemos con el contenido emocional de nuestra forma de aprender y memorizar. Otra representación del homúnculo motor, como ven, está metido en la cara medial el pie, y así se va representando en toda la corteza y la cara medial. Esta información está en su libro y vemos algunos de los fascículos que se originan en el cerebro y sus cortezas de asociación. Es muy importante que lo vean, pero lo que más me interesa es terminar de explicarles cómo funciona el cerebro. Después de esa explicación, digamos, morfológica, tenemos esta explicación funcional. El lóbulo frontal representa el área presental, está situada en la circunvolución presental e incluye la pared anterior del surco central y las paredes posteriores de la circunferencia frontal. Es superior, media e inferior. Se ha estimado que hay entre 25.000 y 30.000 células de Betz, que representan solo aproximadamente un 3% de las fibras córtico-espinales. El área presental puede dividirse en las regiones posterior y anterior. La región posterior denomina área motora o área motora primaria, que como vimos el área 4, y la región anterior, que se conoce como área premotora. El área premotora es muy importante para las funciones humanas, ya que nos da el contenido de nuestra conciencia, nos da nuestra personalidad. Un daño ahí, en esa zona de la corteza, nos provocaría lo que llamamos síndromes frontales, que dependiendo la zona del cerebro se llama el síndrome frontal que produce. La zona más conocida es el daño de la zona orbitofrontal, del lóbulo frontal, que nos da una total desinhibición de la personalidad. Es decir, si alguien era educado y muy trabajador, socialmente coherente, si se daña esa zona será todo lo contrario, y se dice entonces que el paciente se encuentra
desfrontalizado. Bien, el lóbulo frontal también tiene el área motora suplementaria y como vimos, la estimulación de estas áreas produce movimientos contralaterales de esa parte del cuerpo. El campo ocular frontal de los ojos, como vimos, se trata de movimientos voluntarios. Y bueno, esta información también la encontrarán en su libro. Seguimos analizando cómo funciona de manera coordinada la corteza cerebral. Estas zonas que estamos viendo en esta esquema son muy importantes para la función del lenguaje. Tenemos básicamente el área de Broca y el área de Wernicke. Bien, la lesión de estas zonas produce afasias motoras. La afasia motora aquí prácticamente no existe un patrón de lenguaje motor que pueda decir el paciente. Entonces el paciente comprende lo que le está uno diciendo, pero no puede emitir el lenguaje. Y si dañamos la zona de Wernicke, el paciente comprende, pero no comprende lo que le decimos, pero sí puede emitir el lenguaje. Y el lenguaje lo va a emitir en total desorganización, totalmente. Esta total desorganización lo hace tener algo que le decimos jergafasia. Es decir, el paciente habla de manera desorganizada y nosotros no entendemos absolutamente nada de lo que dice. Son muy importantes las conexiones de las fibras motoras del área de Broca con la faringe y la laringe para la elaboración del patrón motor. También esta zona, como dijimos, la temporoparieto occipital nos da lugar a la conexión con áreas visuales. Si algo se daña en esta zona, nos da un patrón muy característico que es de lenguajes que se llama alexia sinagrafia. Es decir, el paciente no puede leer. Si dañamos las zonas más posteriores, nos da un patrón de alexia, es decir, los pacientes no pueden leer las cosas. Esta también nos representa una conexión entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, que es el giro arcuato. Si se nos daña esta zona, nos da también un patrón de afasia muy particular, que es muy parecido, nos recordaría la combinación de los dos tipos de afasias, de la afasia motora y de la afasia sensitiva. Bien, hasta aquí por el momento dejamos el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, así como el lóbulo temporal, para el siguiente video.